Buen día, comunidad ITESO. Hoy vengo a hablarles de dos temas muy importantes: síndrome de burnout y autoexigencia. Primero quisiera explicarles lo que es el síndrome de burnout o estar quemado. Así se le llama a un padecimiento o una serie de padecimientos de larga duración que tienen como característica un desgaste emocional, pero también una pérdida de interés y una pérdida de desempeño en nuestras actividades, ya sea laborales, escolares o de otra índole. Muchas veces dentro de la comunidad universitaria no se tiene conciencia de este síndrome de burnout o estar quemado, y hay personas que tienden a confundir sus síntomas, quizá con una situación de otra índole o una falta de interés o una falta de ganas de estar a veces en una carrera o de realizar ciertas actividades. Y lo que pasa es que el síndrome de burnout tiene tres características. Una es el agotamiento emocional, es decir, ya no tenemos anímicamente margen para a veces afrontar ciertas cosas. Puede ser que nos sintamos de pronto irritables, cansados, hastiados de actividades que antes nos daban cierto sentido o cierto placer. Otra posibilidad u otro síntoma es el de la despersonalización. ¿Qué quiere decir despersonalización? Tiene que ver con la serie de respuestas que damos a ciertas situaciones. De pronto empezamos a tener respuestas de más desinterés, incluso de cinismo o de mal humor frente a situaciones que antes no nos afectaban de esa manera. Y junto con eso está la pérdida de realización. Las actividades ya no nos dan el mismo sentido que antes y eso nos provoca también una situación de malestar. Primero que nada, pausar un momento. A veces yo creo que eso es lo más difícil para las personas que lo hacen todo y que tratan de resolverlo todo. Lo más difícil siempre va a ser parar, aunque sea un segundo. Tener esa conciencia de que a veces la mejor acción es tomarse un momento para reordenar las ideas, reordenar los pensamientos, darle una situación de reposo al cuerpo y a la mente y a partir de ahí realmente poder reorganizarse. Como les digo, estamos en un mundo competitivo, sí, pero si nosotros no nos damos a nosotras mismas y a nosotros mismos un espacio de escucha, de comprensión, de amabilidad con nosotros y nosotras, entonces eso realmente puede hacer mella a largo plazo. Si uno se autoexige, sí es muy importante entonces el empezar a pausar. Y si nos cuesta pausar, también buscar un poco de ayuda. No solamente desde el punto de vista profesional, que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, sino también poderlo platicar y dialogar con personas de confianza. Las redes de apoyo siempre van a ser muy importantes en ese aspecto. Como les comento, entonces el síndrome de burnout es algo que pareciera sutil, pero se va haciendo cada vez más manifiesto dentro de nuestro comportamiento y dentro de nuestras emociones. Pero el síndrome de burnout no surge de la nada. Tiene una serie de causas o también una serie de factores de riesgo. Uno de ellos puede ser a veces desde el punto de vista de nuestro perfil profesional. Hay ciertas carreras que por sus características pueden implicar una alta demanda para nuestros recursos. No quiere decir solo por la carrera en sí, sino también para nuestros recursos anímicos y personales. Otras situaciones pueden venir de ciertos antecedentes o expectativas de otros. A veces la carrera que nos gusta también viene cargada de algunas expectativas, ya sea de la familia, del círculo social, de la sociedad, y eso nos lleva a tratar de rendir más, pero paradójicamente pudiendo rendir menos por el desgaste emocional que implica. Y aquí es donde también podemos enlazarlo con el segundo tópico, que es el de la autoexigencia. Vivimos en una sociedad en la cual se premia bastante el buen desempeño, incluso lo vivimos en la época de la pandemia, cuando muchas personas durante el encierro consideraban que ese tiempo tenía que ser invertido en desarrollar habilidades y que si no lo hacían las personas, eso se convertía en una especie como de signo de falta de interés, de flojera, etc. Cuando en realidad vamos a ver, tiene que haber un equilibrio entre lo que es el trabajo y el tiempo de ocio. El problema cuando hay autoexigencia es que esa línea se pierde y llegamos a confundir nuestro tiempo libre con un tiempo que tiene que ser utilizado para otras actividades de rendimiento. Hay personas que piensan que si están descansando están perdiendo el tiempo, o que si están a veces viendo una película, eso podrían estarlo aprovechando en otras cosas. Y si bien es cierto que es muy importante optimizar nuestros tiempos para cumplir con nuestras agendas y con nuestros deberes, también es cierto que si no dedicamos tiempo al descanso, pero realmente al descanso, eso se puede traducir precisamente a la larga en síntomas de burnout. ¿Por qué nos autoexigimos?
Como decíamos, a veces tenemos una serie de expectativas muy grandes acerca de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ser, el triunfo económico, la situación de la salud física y todas estas cosas que en otras circunstancias serían para nuestro bienestar se terminan tornando en expectativas cada vez más y más inflexibles. Y es en esa inflexibilidad donde hay, digamos, campo para esa autoexigencia. Es bueno el siempre querer ser mejores, pero si ese ser mejores no tiene como complemento una paciencia hacia nosotros mismos, tiempos de descanso adecuados, tiempos de alimentación, empezamos a experimentar síntomas psicoemocionales diversos. Por ejemplo, la privación del sueño nos vuelve más irritables, nos implica también una serie de pérdidas en cuanto a la capacidad para toma de decisiones más pensadas o más calmadas. De igual manera, la falta de alimentación nos puede implicar también una serie de elementos que afectan nuestro desempeño físico y emocional en diversas aristas. Entonces, si ustedes me preguntan cómo es que nos cuidamos del burnout y cómo nos cuidamos de la autoexigencia, bueno, del burnout, si es necesario una situación donde podamos bajar el ritmo, tanto laboral como de otras actividades, y empezar a pensar cuál es nuestro ritmo óptimo, cuáles son las cosas que nosotros necesitamos ir haciendo y a qué tiempo. Sabemos que hay exigencias escolares que a veces parece que no pueden parar, pero sí es necesario tratar de hacernos el tiempo para poder empezar a ir a un ritmo mucho más pausado a veces. Por otro lado, el asunto de la autoexigencia tiene que ver con que tenemos que hacer una revisión de nuestras expectativas. Cuando nuestras expectativas pasan de ser un motivador, algo que nos ayuda a ser mejores, a una exigencia inflexible que de alguna manera lo que nos está implicando es más bien infelicidad. Un tip de autocuidado es cuando tú te des cuenta de que las cosas que antes te hacían feliz, que te llenaban, de pronto ya las empiezas a sentir como una imposición, tómate un momento, pausa un momento para ver qué está pasando contigo. ¿Por qué? Porque esa es la clave del autocuidado, el tener el tiempo para autoobservarse y autoconocerse. Siempre dense un tiempo de ocio. El tiempo de ocio no es estar viendo una película y pensando en 20 cosas a la vez, o estar acostado y estar de alguna manera angustiado por el futuro o por las actividades que nos están haciendo. Un tiempo de ocio es una actividad que hacemos para nosotras mismas o nosotros mismos y que nos ayuda a desconectarnos de toda esa carga que tenemos cotidiana y nos sirve de una manera reparadora. Junto con las actividades también tenemos que pensar en algo que puede parecer simple, pero es muy importante, que sería la buena alimentación, que tiene que ver no solamente con los alimentos que consumimos, sino consumirlos de manera regular en horarios regulares, y la higiene del sueño, que vendría a ser también esta situación donde nosotros el tiempo que tenemos para dormir realmente lo aprovechemos para descansar. Entonces, desde esta parte, autoconocimiento, saber dónde están nuestras expectativas y el autocuidado, el poder dar tiempo con nosotros nos va a ayudar a flexibilizar nuestras metas para poder de alguna manera no solamente cumplir hacia afuera, sino también poder cumplir hacia nosotros mismos en una situación de una mejor calidad de vida. ¿Por qué a veces nuestros padres nos hablan acerca de que es normal y esperable desgastarse en el trabajo? Si bien es cierto que el desgaste en el trabajo es esperable, también es cierto que venimos de una cultura donde se piensa que trabajar más horas significa ser más productivo. Curiosamente, México está entre los países que más horas trabaja y no necesariamente eso se traduce en productividad, porque lo que nos ocurre es que no tener tiempo para descanso implica ir rindiendo menos a la larga. A veces nuestros padres pueden tener esta idea porque hay una preocupación por el hecho de ser constantes, por el hecho de que quizá es la cultura o el contexto donde ellos crecieron, pero también tomemos en cuenta una cosa, nuestra generación actual, las generaciones actuales también vienen con mayor acceso a la información, mayor inmediatez, pero eso también implica a veces una mayor exigencia de respuesta y eso puede llevar entonces a considerar que el ritmo al que trabajamos o el ritmo de nuestro propio cuerpo no es el adecuado porque se nos exige ir más rápido a veces. Y entonces ahí, si bien hay que tener en cuenta los consejos de nuestra red de apoyo, de nuestra familia, también es importante escucharnos a nosotros mismos en esa parte. La ansiedad es un estado psicofisiológico que se da cuando el organismo se percibe en alerta. Puede ser una alerta por algo interno o externo, puede ser un peligro real o un peligro percibido o imaginado. El estrés a lo que se refiere es a la situación misma que puede generar esa ansiedad. Un factor estresor que puede ser una exigencia académica, una exigencia anímica,
una problemática en relación de pareja, es decir, esas situaciones externas que nos estresan. Mientras tanto, el síndrome de burnout viene a ser ya un conjunto de signos y síntomas cuando los factores estresores y la ansiedad, especialmente en los terrenos ocupacionales, es decir, en lo académico o en lo laboral, se han extendido por tanto tiempo que empiezan a cambiar nuestros patrones de cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos respecto a nuestro propio trabajo y respecto a nosotros mismos. Detrás de que alguien se exija mucho, muchas veces hay una serie de expectativas que pueden ser propias, pero también pueden ser parte de nuestro contexto. Muchas veces están estas identificaciones que tenemos con la familia, con el tío o el papá que trabaja muchas horas, con la mamá que es exitosa, que es emprendedora, y entonces pensamos que la vara de nosotros debe llegar hasta ahí y debe hacerlo al primer intento. El problema de la autoexigencia no es tener metas, eso sí hay que aclararlo desde el vamos. Se trata más bien de cuando nuestras metas son muy altas, muy inflexibles y queremos que salgan perfectas a la primera. ¿Por qué? Porque eso nos está quitando un espacio para la riqueza. Nuestros mayores aprendizajes vienen a veces del descanso, a veces vienen de los errores o de los reveses. Y si no damos margen para eso, en realidad estamos coartando una posibilidad de crecimiento, pero a la vez estamos también atentando contra nuestra propia autoimagen, porque cualquier cosa que sea menos de la perfección, la percibimos como algo en donde nuestro valor como personas disminuye. Por mi parte ha sido todo. Espero que estos pequeños tips les ayuden y cualquier pregunta que tengan nos van platicando en las redes sociales. Muchas gracias.